Yo no sé qué usted respondió a la pregunta. ¿Amas tú a Dios? Porque Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, hay una promesa, hermano, para aquellos que aman a Dios. ¿Se quiere esa promesa? ¿Si quiere la promesa? Porque si amas a Dios, hay una promesa para cada uno de los que amamos a Dios. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más conocidos por la comunidad o por los cristianos. Específicamente porque en el verso 28 hay una declaración que dice este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ve cómo se lo sabe? Vamos a ir allí al pasaje. A ver, mi hija, no sé si se fue Valerie, si me la llamas por favor, porque no. Oh, ahí está Joya todavía. Gracias. Vamos al pasaje ahí, Romanos 28, 8:28. Ahí está. No pasa todavía, Joya. Romanos 8:28. Búsquelo ahí, hermanos, y ahí es donde vamos a estar reflexionando. Esta es la promesa que hay para los hijos de Dios. Romanos 8:28. ¿Están ahí conmigo? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la promesa que hay. Es interesante, hermano, que a pesar de que ese es uno de los versículos más conocidos y que más se ha memorizado dentro del pueblo cristiano, lamentablemente también es uno de los versículos que mal a veces se cita y se interpreta para su aplicación. Porque a veces nosotros, por consolar a alguien cuando está en un problema o cuando está pasando una situación difícil, a veces usamos el versículo y le decimos, todo ayuda para bien. ¿Lo han usado alguna vez? Pero ahora vamos a ver el contexto, hermano, de cómo se debe usar este pasaje. Si bien es cierto, es una promesa, sí, pero vamos a ir viendo allí detenidamente el pasaje, a ver si nos identificamos y sabemos si esa promesa aplica o no a nosotros, porque la promesa es una verdad, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿qué dice el pasaje ahí? Vamos a ir analizando brevemente cada una de las frases que componen el versículo. Y primero dice, y sabemos, comienza a decir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de Dios? ¿Qué es lo que conocemos de Él? Porque mire, Dios habla a sus hijos y se nos ha revelado toda la verdad por medio de su palabra. Y no solamente eso, sino que también puso de su espíritu en nuestra vida para que nosotros pudiéramos entender aquello que Él ha revelado a través de la palabra. Entonces nos toca a nosotros saber qué es lo que Él ha revelado para entonces recibir o estar aptos para que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos saber que es muy importante que nosotros
tengamos una comunicación y sepamos lo que Dios ha revelado para nosotros como hijos. Y para eso nosotros necesitamos anhelar, conocer esa verdad de Dios revelada en la palabra y entenderla tal y como Él la reveló. No como usarla solo para el momento del provecho personal o cuando queremos salir de alguna situación. Y consolarlos quizás solamente con la promesa, sin olvidarlos que detrás de cada promesa hay un requisito. Siempre, usted va a leer más de 3,000 promesas en la Biblia, hay siempre un requisito. ¿Quieres la promesa? ¿Quieres la bendición? Tienes que obedecer la promesa. Y eso es algo que todos lo podemos hacer. No hay excepción de personas o que Dios lo hace para algunos cuantos. Entonces, debemos entender de que Dios está interesado en poder darnos de la bendición que Él tiene, porque Él anhela que nosotros tengamos paz, ánimo, nuevas fuerzas, pero nosotros necesitamos buscar su presencia y escuchar su voz. Veamos el contexto de ese pasaje, de ese versículo. El contexto es lo que está antes o después del pasaje que estamos leyendo. Vamos a leer los 2 versículos que están anteriores de ese pasaje. El verso 27 y el verso 28. 26 y 27, vamos a ver, que están antes del 28. Y dice así la porción ahí, los 2 versículos anteriores de lo que estamos leyendo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y después es que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, tenemos que conocer que hay algo que el Señor hace por nosotros, aun cuando quizás nosotros no sabemos cómo llegarnos a Dios en el momento de la dificultad, en el momento del problema, pero hay alguien que está intercediéndonos. Y ese es el Espíritu Santo, el que se encarga. Por eso están esta porción ahí arriba para que podamos entender el verso 28 y saber qué es lo que Él está tratando de comunicar. Vemos que en nuestros momentos de incertidumbre y debilidad, podemos vacilar en nuestros corazones delante de Dios y de llevar nuestras luchas delante de Él, porque Él se va a encargar. Cuando quizás nosotros no sabemos ni cómo pedirle que Él pueda ayudarnos o quitar o salvarnos de alguna situación, el Espíritu sí sabe cómo hacerlo, porque Él escudriña los corazones. Él sabe la necesidad que hay dentro de nosotros, aun cuando nosotros no podamos quizás ni tener palabras para poderlas expresar. Hay algo que nos ayuda y ese es el Espíritu Santo. Y esa es la confianza que debe haber en el Hijo de Dios. Nos afirma sobre quiénes somos nosotros en Dios. Es decir, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú le has recibido como Señor y Salvador, tú tienes una posición delante de Dios y tienes que saber que Dios la reconoce porque el sacrificio que Jesucristo pagó por nosotros tiene mucha validez. Por la confianza que nosotros hemos tenido en Él. Esa nos da a nosotros paz y nos recuerda que Dios obrará de acuerdo a su voluntad. Esa gracia, de ese conocimiento que nosotros tenemos, nos da esa certeza de que podemos vivir con confianza. Que no importa lo que esté pasando, sabes que Dios te va
a sacar. Sabes que Dios te va a, a ocupar aquello que está pasando en medio de la adversidad. Y eso nos debe llevar al entendimiento y pensar que Dios, Él tiene el control de todo. Y Él es el que dispone todo. Él es el que se encarga. No hay cosa que nosotros podamos pensar que Dios no lo puede hacer. Él tiene el control de todo, porque Él es soberano, es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede a nosotros le sorprende a Dios. Nosotros somos sorprendidos por las cosas y las adversidades, pero a Dios no, porque Él tiene el control de todo. Entonces Él va a saber cómo ayudarnos en el momento que nosotros necesitamos la intervención de Él. Y nosotros lo que debemos hacer es confiar siempre que si Él permite algo en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea fácil, sea difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a salir de la situación siempre y cuando nosotros le amemos. Esa es la diferencia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El reto es el saber si nosotros le amamos. ¿Y qué dijimos que era amar a Dios? ¿Estaban aquí conmigo, hermano? Vaya ahí conmigo a Juan 14, 21. ¿Están ahí? Voy a dar tiempo porque, y eso márquelo allí, porque esa es la clave, el requisito para que todas las cosas te ayuden para bien. Porque esto es lo que va a identificar. Dice, el que tiene mis mandamientos. Si usted dice, hermano, yo tengo la Biblia aquí, mire. No, usted lo puede tener, hermano. Pero ¿qué sigue después? El que tiene mis mandamientos hay una gran diferencia en tenerlos y guardarlos. Por eso es que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos contestaron y amaban al Señor? Entonces yo doy por sentado que usted guarda sus mandamientos. Ahora, si usted guarda sus mandamientos, no importa lo que pase en la vida, todo va a ayudar para bien. Sea bueno lo que, porque cuando Él dice que todo ayudará, Él no dice que todo lo bueno, Él dice que todo ayudará para bien. Eso quiere decir que no importa si es adversidad, si es algún problema, va a ayudar para bien, en el proceso va a ayudar para bien. Pero si amas a Dios, esa es la confianza que debe haber, porque podemos pasar por tribulaciones, adversidades, situaciones que quizás no tenemos el control nosotros, pero lo que me debo de ocupar es guardar los mandamientos del Señor y obedecerlos, porque entonces todo obrará para bien. En un momento determinado Dios va a hacer la obra porque Él es el que tiene el control y jamás te va a dejar caer en algo que Él no tenga el control. Si tú amas al Señor, Él siempre te va a amar también porque va a saber y decir, Él es mi hijo. Y esa es la confianza que debe haber en nosotros y saber que Dios siempre está allí para poder ayudarnos a superar cualquier situación. Contamos con su presencia aun cuando no vemos la solución clara. Nuestra fe debe estar puesta solo en Dios y en su bondad. Y en medio de las circunstancias siempre Él levantará bandera. Le digo, hermano, hay experiencias propias que he pasado donde yo sí he dudado. Y he pensado, bueno, ¿dónde está Dios acá? ¿Dónde
vas a intervenir, pero pasa el tiempo y te das cuenta el proceso que Dios estaba llevando tu vida para poderte formar, estructurar de tal manera que después mira que todo obra para bien. Porque han pasado situaciones, yo tengo ya más de, quizás estoy hablando de 27, 28 años sirviendo al Señor. Pero sí he pasado por algunas situaciones donde las cosas que han sucedido es como para preguntarse ¿dónde, Señor, estás? Pero a través de pasan los años me doy cuenta que Él tenía un propósito de formación, estructuración para que ahora pudiera desenvolver y hacer el trabajo que Él me ha encomendado. Porque en medio quizás de las circunstancias, en el momento que estamos viendo la adversidad, pensamos que Dios está lejos, mas Él está tan cercano que está procurando formarte, estructurarte para que entonces puedas cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Pero es muy importante de que nosotros debamos entender esto, lo que dice, seguimos con el versículo ahí que dice a los que, y sabemos, y luego dice a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora veamos que esta promesa de lo que todo ayuda para bien, está dirigida a un grupo de personas en específico. Ahora, no es nadie quien la selecciona ni Dios, sino que nosotros decidimos si queremos estar en ese grupo. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Él respeta tu decisión. ¿Cuál es esa decisión? Si quieres amarlo o si lo amas. Si tú lo amas, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo lo puedo amar? Guardando. Algunos tienen miedo de decirlo. O sea, los tenemos. Ahora no hay dificultad, hermano. Todos ustedes tienen dispositivos electrónicos. Si usted dice, hermano, esa Biblia que usted anda está muy grande ya. Pero ahora todos los dispositivos electrónicos tienen la habilidad de poder tener una aplicación de una Biblia y usted la puede tener ahí. Aunque yo siempre recomiendo la Biblia porque esta cosa te distrae mucho. Hay un mandamiento que Dios te está ahí y lo está leyendo y de repente te da el mensaje de The Best Friend Forever. Y eso no lo podemos desatender. We have to see it, what they say. Pero aquí no caen. Y te conecta con el Señor. Entonces, ese grupo de que están para poder recibir la promesa de ayudar es algo específico, aquellos que aman al Señor. Por eso es que yo decía que a veces es mal interpretado, porque a veces nosotros nos escudamos y a veces a la hora de ministrar incluso le decimos a la persona, no te preocupes, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Pero no, eso que le aman al Señor lo pasamos así como muy ligerito. Sí, todas las cosas ayudan para bien, pero a los que aman al Señor. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los que tienen sus mandamientos y los guarda. Ahora usted tiene que pensar, ¿los tengo, los conozco o no? Entonces tiene que pensar por ahí, hermano, conocerlos, tenerlos, para entonces guardarlos, porque si no, usted lo quiere guardar y no sabe qué va a guardar, entonces está en problema también. No sé si me explico. Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y es el que tiene mis mandamientos y los guarde. A ver, hermano, déjeme ver si usted tiene su Biblia ahí. Levante su teléfono, no importa. Usted lo tiene. Usted tiene los mandamientos. Aquí están los mandamientos de Dios. Aquí están las normas. Aquí están los estatutos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Si usted los tiene y los guarda, usted está en el grupo. Está en el grupo de los que tienen promesa de Dios, porque todas las cosas ayudarán para bien. Todas.
Si usted está pensando, ay hermano, quizás la mía no, porque no he visto el resultado, está obrando para bien. Hoy en esta noche o en este día yo quiero que usted entienda esto. Que si tú amas a Dios, no importa lo que esté pasando, no importa, a lo mejor puedes decir, oh, me han diagnosticado quizás con una enfermedad terminal o estoy pasando por un problema que no le veo solución. Oh, Dios tiene el control, hermano, Dios tiene un propósito, Él está obrando para bien. Él a su tiempo, tú verás el resultado del propósito que Dios tiene con nuestra vida. Yo tengo más del 2007 a 2023, ¿cuántos años son? Ay, qué matemática, rápido acá. 26 o 10, no, 16. Lidiando con el nivel del azúcar. Yo he doblado rodillas y le he clamado al Señor. No pasa nada. Entonces uno puede llegar y decirle, Señor, ¿qué pasa? Mira, estoy sirviéndote, hago lo mejor que está en mis posibilidades, pero yo he llegado a entender una cosa. Estoy en las manos de Dios. Él sabrá cuándo. Puede hacer un día acá, cuando yo menos sienta, ustedes ahí hagan un culto de evangelismo y yo caigo acá. Pero yo sé que voy a ir a la presencia del Señor. Pero mientras esté acá, Él me va a dar la facultad, me va a dar todo lo necesario para que cumpla el propósito para el cual he sido llamado. Porque he guardado o conozco su mandamiento y trato de obedecerlo. Cuando nosotros hacemos eso, puede haber una confianza que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, tú sabes que estás en el grupo de aquel que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y a su tiempo miramos la gloria de Dios manifestada. Cuando tú menos piensas, mira que la intervención de Dios en tu vida en todas las áreas. Hace unos años, quizás en el 2020, para ser específico, yo tenía 30 años de trabajar en una compañía. Según yo me iba a retirar allí. La compañía era muy próspera, la compañía no tenía problemas, pero de repente desapareció. Y tú sabes, con todo uno hace presupuesto basado en el income que tienes. Y basado en el income tú haces proyecciones, ¿sí? Pero que te corten de raíz todo y te digan, lo que pasó en la compañía donde yo trabajaba, la vendieron. Y pues los dueños, ellos, ok, aquí se acabó, cada quien para su casa. 30 años. Entonces yo me quedé y le dije, Señor, ¿y ahora? Las preocupaciones son reales. Las adversidades son reales. Entonces Dios nos prometió que todo obraría para bien y no dice que en solo lo bueno. O sea, van a haber circunstancias adversas. Pero en esas circunstancias adversas, Dios comienza a trabajar. ¿Sabe qué? Eso a mí me decidió lanzarme completo al ministerio. Yo tenía un miedo, hermano. Un miedo de estar completamente al servicio de Dios. Porque mi confianza, pues siempre en cuanto a lo financiero, estaba en mi trabajo, en lo que yo hacía, y yo me sentía cómodo. Pero a veces el Señor te quiere enseñar a depender de Él. A que haya una dependencia total, que con lo que yo predicaba acá, o sea, hay que depender del Señor, hermano. Sí, pues tienes tu trabajo. Cuando no hay nada, entonces háblame. Y ahí es donde lo que le estoy diciendo ahora es algo de esto. Que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Sí, pasaron 2 años quizás, que yo no veía por cómo es que obra para bien. No veo. Mas cuando comienzas a ver la dependencia de Dios,
el cuidado que Dios tiene de ti y de aquellas áreas donde de repente tú miras que Dios va cubriendo. Y dices, ¿dónde gastaba todo lo que yo ganaba entonces? No era necesario. Ahora el Señor te hace ver y reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. Y al depender de Él, puedes seguir siempre quizás de la mano de Él, esperando el día de mañana. Va a traer su propio afán. Hay que preocuparme por el hoy. Estar bien con Dios, amarle, y mañana nuevas serán sus misericordias. Pero puedo contar con ellas en el momento que necesite la intervención de Dios. Él va a estar allí para poder socorrer, para poder suplir y para poder levantar en toda necesidad que haya. Por lo tanto, por más que nosotros queramos hacer con nuestras propias fuerzas, solamente la provisión de Dios va a suplir aquello que nosotros no podemos lograr. Entonces, la aclaración ahora es que no podemos nosotros aplicar o esperar esta promesa de parte de Dios si nosotros no cumplimos el requisito. Siempre a veces para obtener algo, hablando quizás para familiarizarlo un poquito acá, siempre a veces hay que cumplir ciertas cosas para obtener un privilegio o algo. Por ejemplo, todos nosotros aquí, quizás la mayoría tiene licencia de conducir. Pero usted no podía tener una licencia al menos que cumpliera los requisitos que le pide. Primeramente, usted tiene que tener más de 18 años. Usted puede andar con 17 años y querer la licencia, pero usted no la puede obtener porque hay un requisito que tiene que tener 18 años. Además, tiene que pasar un test para que le den el privilegio de poder manejar. Y así como eso, pueden haber diferentes ejemplos que siempre debe haber algo para obtener algo. Para nosotros poder experimentar y estar confiados de que todas las cosas obran para bien, el requisito es amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Conociendo sus mandamientos y ustedes, hermanos, ¿por qué está repitiendo eso? Porque el alumno no aprende, al menos que se le repita y se le repita y se le repita. Al menos esto se le va a quedar. El mensaje de ahora usted va a decir, fue el mensaje donde el hermano estuvo, repite y repite. ¿Qué es lo que repetía? Que conociera sus mandamientos y lo que lo guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si usted me entendió esto, hermano, ese es el mensaje de esta noche. Pero a veces tengo que llegar y poder dar lo que el pasaje indica para todos, porque hay personas también que están con esta esperanza de esta promesa. Pero hoy déjame decirte, mientras no cumplas el requisito, esa promesa no llega. Vas a pasar por situaciones, aunque tú lo estés repitiendo. Tú puedes repetir el pasaje que decía, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces pensamos que porque lo repetimos y lo sabemos, eso va a ser una realidad en nuestra vida, pero no, hermano. Eso va a suceder al menos que ames al Señor. Si tú le amas, entonces sí puedes tener la esperanza y confiar en esta promesa que dice que todo va a ayudar para bien. Y en un momento determinado de nuestra vida vamos a ver el efecto donde Dios estaba obrando aún en la adversidad, aún en el problema, aún en las circunstancias adversas. Dios tenía el control y tenía el cuidado de poder
cuidarte para que nada te suceda. La palabra del Señor siempre enseña, y yo siempre repito esto, y casi la mayoría de las predicaciones. Dice el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque papá siempre tiene el control de sus hijos. Cuando nosotros le amamos, Él siempre va a responder en el momento que nosotros tenemos la necesidad. Por lo tanto, debemos entender que no es tampoco para todo, y no que Dios haga excepción de personas o que Dios tenga a alguien exclusivo. Oh, mira, solo los de esta fila los voy a bendecir. Y yo pensé que todos se iban a levantar y iban a decir gloria a Dios. Vamos a ver si se despiertan aquí los demás de acá. O los de este lado que digan: oh, solo nosotros. O sea, tampoco están dormidos. Ahora, Dios no ha, como dije al principio, Dios no es que sea exclusivo, hermano, sino que Él mira el deseo de tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres de parte de Dios? Entonces, si Él mira que tú le obedeces, guarda su mandamiento, entonces va a estar la cobertura de Dios para ti allí. Él va a estar allí. Él va a tener el cuidado de podernos a nosotros dar aquello que necesitamos. Y nosotros podemos ver a través de las escrituras, hermano, todos los personajes que ahora nosotros conocemos las historias de ellos y las conocemos por las victorias que obtuvieron. Pero nosotros podemos hablar de Daniel. Nosotros, al hablar de Daniel, todos nos venimos a que Dios lo libró del pozo de los leones. Pero nosotros no sabemos todo lo que pasó Daniel. O sea, por alguna razón lo metieron a ese pozo, hermano. Entonces no sabemos lo que pasó cuando a Daniel le dijo: oh, hay que echarlo al pozo de los leones. Fíjese que Dios no lo libró de ir a meterse al pozo. He went to. Fue al pozo. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que a veces nosotros vamos a pasar e ir y nos van a tirar al pozo, en un sentido figurado. En medio de nuestros problemas nos van a meter al pozo. Pero esto es la promesa para los hijos de Dios, que aún en el pozo siempre Dios va a tener el control, porque lógicamente todo iba para que pudieran comérselo, devorárselo y poderse acabar Daniel allí. Pero dice que halló gracia y le sirvieron de almohada los leones, porque Dios estaba en control. Si nosotros leemos la historia de José, nos viene a que fue el segundo en mando de Egipto. Oh, sí, pero lo metieron en una cisterna. Sus hermanos lo vendieron. ¿Tú sabes qué es ser traicionado por tu propia familia? Meme, algunos de nosotros hemos pasado por algunos eventos, acontecimientos de nuestra familia, y aún hablando o conociendo de Dios, a uno a veces se pregunta: ¿dónde estaba Dios? O está en el proceso de formación, quizás de nuestro carácter, de nuestra fe, de lo que Dios quiera hacer para el propósito para el cual te ha llamado. Miren lo importante de la historia de José. Si usted la lee en todos los acontecimientos de adversidad, siempre termina con esta frase: y Jehová estaba con José. Eso es lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer. Que en medio de las circunstancias, asegurarnos que Jehová está contigo. Porque en el pozo de los leones, Jehová estaba allí. Con José, dice, en todo estuvo con en la cisterna. Cuando estuvo en la cárcel, dice, y Jehová estuvo con José. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya entonces Dios mostró su gloria a través de él, cuando fue el segundo en mando. Y podemos leer todas las historias. Yo no sé, el libro de Ruth es un libro muy cortito. Yo le invito, lo puede leer. El libro de Ruth. Ahora nosotros la conocemos como la salvadora del pueblo de Israel, de aquel que quería deshacerse de todo el pueblo de Israel. Pero por lo que pasó Ruth, no es algo que
que cualquiera puede pasar. Pero Ruth fue usada por Dios, aún en la adversidad, cuando ya había sentencia de muerte para todo su pueblo, incluyendo ella, pudo pasar a través de eso porque obedecía los mandatos de Dios. Y Dios estaba con ella. Pablo igualmente, incluso Jesús, aún estando en la naturaleza humana, él pasó por situaciones difíciles. Nosotros conocemos los milagros y conocemos que hizo todo aquí en la tierra, pero también Jesús pasó por angustia en su dimensión humana. Cuando él estaba en la oración de Getsemaní, todos hemos leído, cuando dice que hubo tristeza. Y él oró al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él conocía los mandamientos y los guardaba, hermano. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. Usted lee el capítulo 2 de Filipenses, dice que Él lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque se sometió a la obediencia del Padre. Cuando estamos nosotros sometidos a Él, todo lo que suceda, hermano, siempre va a tener un propósito para Dios. Así es que no se desanime, no piense que Dios no ha estado con usted. Si usted ama al Señor, Él está allí para poderlo guiar, fortalecer de tal manera que Él va a cumplir su propósito. Porque dice al final del versículo que estamos leyendo, dice, los que han sido llamados, es decir, a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y todos tenemos un propósito por el cual hemos sido creados. Todos. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y ese propósito, Él lo va a cumplir en la medida que nosotros vayamos sometiéndonos a su voluntad. Y en ese proceso quizás van a suceder muchas cosas donde el Señor nos va moldeando, nos va estructurando para que eso suceda. Dios nos escogió, nos llamó, tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Sus propósitos siempre son buenos para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. En el Salmo 138, es un salmo que en los versículos 7 y 8 tiene como una cierta comparación con la porción que estamos leyendo de Romanos, allí 28, y dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. Tú y yo somos producto de la creación de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir si nosotros estamos obedeciendo y guardando sus mandamientos. No importa por la adversidad y la situación por la cual estemos pasando, siempre Él va a tener el control. Porque su amor es el que nos sostiene por medio o en medio de las dificultades y permanece siempre con nosotros. No importa si llega angustia o enemigos a nuestra vida, porque no tenemos que hacerle frente solo. Él siempre nos acompañará, el Señor estará allí con nosotros y Él nunca nos abandonará. Aún más, Él tiene un propósito de bien en medio de las situaciones y podemos vivir fortalecidos y afirmar nuestra confianza en Él. Lo único que tenemos que hacer es guardar sus
mandamiento. Porque aún, hermano, en medio de nuestra oración de lágrimas, cuando aún quizás por el dolor ni sabemos qué decir al Señor, Él está ahí. Él está ahí para traer una respuesta para tu vida. Es importante recordar que Dios nunca nos ha prometido vivir una vida donde no vamos a tener problemas. Porque es su misma palabra, lo revelado para nosotros. Yo siempre digo, este es el manual de nuestra vida, hermano. Hay que leerlo para saber cómo funcionamos bien y poder disfrutar la vida. Pero en la misma palabra, el Señor Jesús nos habla que sí vamos a tener adversidades y que no vamos a estar libres de problemas, porque por cuanto el pecado ha abundado, dice la palabra, el amor de muchos ha enfriado, y todo eso trae un efecto para la sociedad, y nosotros viviendo en este mundo vamos a experimentar. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, todas las promesas que hay del Señor, Él nos da para que nosotros podamos confiar en Él. Aquí tiene la palabra, mira lo que dice acá, pero dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira qué promesa, qué seguridad puede haber para aquellos que aman al Señor. Y ustedes me dijeron, la mayoría, yo vi que dijeron, cuando le preguntaron, ¿alguno quiere cambiar de decisión? ¿Amas tú al Señor? Entonces todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. Porque tú has sido llamado con propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir a través de las situaciones que vienen. Él las va a ir alineando de acuerdo a lo que Él tiene preparado para ti. Quizás para algunos de nosotros Él ha tratado con nuestro carácter, porque nuestro temperamento venía de tal manera que necesitamos ser moldeados a tener el carácter de Cristo para poder desempeñar la función que Él tiene encomendada o diseñada para nosotros. Y en ese proceso quizás nos van a suceder cosas que tenemos que darle el espacio al Señor para conocer, oh, aquí es donde Él está trabajando, y no va a pasar la situación hasta que nosotros entremos y nos alineemos. Hay algunos que Dios ha tratado por años y no queremos. No. Pues ahí va a estar, porque Él tiene un propósito y un diseño para tu vida. Y Él quiere que tú la cumpla. Y usted me va a decir, hermano, ahí hay más. Pero esos más tienen también su diseño de parte de Dios, pero tú tienes el tuyo. Así que todo está obrando para bien si tú amas al Señor. Todo está obrando para bien. Sí, también eso. Eso que usted está pensando está obrando para bien porque Dios tiene el control y a su tiempo Él va a mostrar tu gloria y tú vas a ver el poder de Dios obrando en aquello. Si tú amas al Señor, Él está en control de todas las cosas. No importa la adversidad, no importa el problema, lo que tiene que hacer es guardar su mandamiento y tú conocerás el poder de Dios y la acción que Él va a hacer en esta situación por la cual está pasando. Pero Él es el que se encarga de poder traer un resultado. Yo no sé por lo que tú estás pasando ahora. No sé. Pero yo quiero decirte que si tú amas al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Yo quiero terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie.